un rato van a empezar a pasar mis hijos por acá atrás, me imagino. Saludalos. Los saludamos en El el episodio medio. número 19 de Somos Humanos y Digitales. Esta es la primera vez que empiezo a grabar el podcast con video para poder subirlo también a YouTube. Y aparte, como voy a estar haciendo muchas entrevistas, también quería hacerlas en formato de video. Así que nada, bienvenidos a este episodio. Mi nombre es Ismael Briasco. ¿Sí? Como ya lo saben, soy el host de este podcast llamado Somos Humanos y Digitales, y hoy voy a estar entrevistando a un grosso, como pocos en este país y en la industria digital. Estoy hablando del señor Matías Botbol, ¿sí? Uno de los fundadores de Taringa y quien ha llevado a Taringa a convertirse en uno de los sitios más visitados no solamente de Argentina, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Ha llegado a estar en el top, no sé si en el top 100, pero en el top 200 seguro de Alexa, que es uno de los sitios que mide la cantidad de tráfico de sitios del mundo. Así que no se pierdan esta entrevista, realmente hablo de todo con Mati, nos conocemos hace muchísimos años y la verdad es que fue un enorme placer haber hablado con él. Esta entrevista la grabé hace bastante, creo que hace 2 semanas ya, así que por ahí algunas cosas de las que estemos nombrando todavía la pandemia no había crecido a los niveles que ha crecido actualmente. Solamente hago esa aclaración, así que nada, los dejo con la entrevista. Perdón que no estuve actualizando el podcast. Espero a partir de ahora hacerlo un poquito más seguido, pero la realidad es que esta pandemia me trajo mucho más trabajo de lo normal, todo al revés de lo que suele suceder o lo que está sucediendo. Así que nada, no pude dedicarle mucho tiempo. Pero a partir de ahora me voy a poner de nuevo las pilas. Así que bueno, los invito a que vean este episodio. Vale realmente la pena. Escúchenlo a Mati. Abrazo gigante. Los dejo con la entrevista. ¿Cómo andas, Mati, tanto tiempo? Muy bien, por suerte. Todo, Bueno, todo bien. ahora a la distancia. ¿Cuánto hace que te fuiste? Y yo estoy viviendo en Austin, que es la capital de Texas, desde abril del 2019. Ni por ahí suena, viste, la Estamos casi un capital año. de, sí, casi un año, y suena por ahí Texas, te imaginas tipo convoys y caballos, pero Austin es como un mini Silicon Valley que está creciendo tipo exponencialmente y hay muchas empresas de tecnología y demás, con lo cual es una linda ciudad para vivir porque también es como muy descontracturada. Así que la verdad es que estamos todos muy contentos acá, en familia viviendo. Qué bueno, qué bueno. Vos tenés 2 hijos, ¿no? Tres tengo. Tres, cierto, Eh, cierto, 3. sí, tengo uno de 14, una nena de 11 y uno de 6. ¿Y cómo fue la mudanza, el cambio para ellos? Porque bueno, los adultos nos acostumbramos a todo rápido. El tema son los chicos, Sí, ¿no? a mí lo que más miedo me daban a los chicos porque, qué sé yo, si mi mujer o yo estábamos tipo tristes o bajón, sí, bueno, la decisión es nuestra, la bancamos. Pero con los chicos ya es como que te da más cosas, pero la verdad es que se adaptaron bastante bien. Los dos más grandes ya venían con una buena base de inglés, con lo cual arrancaron el cole súper bien y ya como nada. Y el más chiquito por ahí al principio le costó un toque, pero ahora como que enseguida aprendió inglés, así que ya Se están adaptó. súper, sí, se adaptan. Por ahí o sea, pasa que extrañan a los amigos, igual que por ello, Claro. que nos pasa a nosotros, pero y a la familia, pero bueno, dentro de todo, como que haces la balanza entre lo bueno y lo malo y nada, está bueno vivir acá. La verdad que es cómodo, es una ciudad súper familiar, mucha naturaleza, así que es un buen balance. Che, ¿y cuál fue la decisión de Austin? ¿Qué te llevó ahí? Y en principio, bueno, mi hermano estaba viviendo en Estados Unidos ya hace 5 años que vive acá, él está Ujú. viviendo en San Francisco. Y en un momento como que me di cuenta como que quería cambiar y vivir en otro lugar que no fuese la Argentina. Y mi mujer tiene ciudadanía italiana y mi hermano aplicó una visa que es la EB1, que es una visa para, la llaman visa del artista, cuando haces algo como destacado y te dan una green card directamente. Entonces tipo, le planteé a mi mujer de que nada, como de irnos a vivir a otro lado, que teníamos oportunidad casi de vivir en cualquier lugar, porque
pero en Europa, en Estados Unidos, también estaba pensando en Canadá. Y bueno, al final decidimos venir para Estados Unidos. Y una de las cosas que yo pensé era como, nada, la decisión obviamente con mi mujer, de ir a una ciudad que haya desarrollo tecnológico. Claro. Y ahí estaba ir a San Francisco, Seattle o venir a Austin. Y yo había estado en Austin en un evento que es muy famoso acá, que se llama el South by Southwest. Había venido en el 2017 y la ciudad como que me había gustado. La verdad es como que me había quedado bastante como sorprendido de un lugar que no sabía ni que existía, y de golpe descubrí una ciudad que es súper como moderna y con mucha naturaleza. Y nada, San Francisco es carísimo, no tenía sentido ir a vivir ahí. Seattle es una ciudad que es un poco cara y además tiene un clima que es muy lluvioso, entonces no es lo mejor. Y Austin tenía como todo sumaba. Aparte es una de las mejores ciudades para vivir en familia, tipo en los rankings de Estados Unidos. Es más Ah, cerca mirá, de Argentina, cerca de claro. México, era como, Sí, está aparte creciendo un es un montón. hub internacional el aeropuerto de Austin. No, el que es tiene ¿Cuál es el? el de Houston y Dallas son los hubs Ah, Houston y internacionales, Dallas, que tenés son razón, más o tenés menos razón. a 2 horas de auto. El aeropuerto de acá es como un aeropuerto, parece como que te diga, no sé, de Rosario o de Mirá vos, Bariloche, te como juro que igual tenía, pensé, chiquitito. pensé que era internacional, que era Sí, igual aeropuerto grande. tiene vuelos internacionales, pero no es un hub. O sea, la verdad que comparado con lo que son, viste, un aeropuerto de Miami o ese tipo de aeropuertos, esto es Claro, como una pulguita. claro. Eh, pero, pero va Pero bien, qué sé yo. comparado con lo de Argentina, seguramente gigante. Sí, sí, es más chico que Seiza, pero por ahí comparado con uno viste, de Sí, alguna sí, del ciudad más interior, chica, claro, sí, claro. es más grande. Che, bueno, y ahora quería un poquito charlar primero de lo personal y que me cuentes un poquito la experiencia de lo que era haberse ido a vivir afuera. Pero este podcast trata justamente del tema de lo digital, ¿no? Cómo lo digital impacta en nuestras vidas, y creo que vos sos uno de los abanderados en Argentina de la historia Mm. de la industria digital, porque arrancaste muy a los comienzos, como arranqué yo y varios más que estamos en esto. Y un poco lo que me gusta hablar siempre es cómo nosotros recién lo hablamos fuera de grabación, no fuera de cámara, o no es fuera de cámara en realidad, porque estamos en cámara. Eh, pero hablábamos esto de que nosotros no nos tuvimos que transformar, sino que fue parte de nuestra vida adecuarnos a lo digital, pero hay mucha gente que se está transformando, muchas empresas se están transformando, y un poco contar también cuál fue nuestra experiencia de utilizar la tecnología para cosas que las empresas están acostumbradas a hacerlo de una manera más tradicional, y nosotros lo hicimos del día cero de manera digital. ¿Vos a qué te dedicabas antes de Taringa o antes de Wiros incluso? Y siempre mi primer trabajo fue a los 19 años, y el que me empleó, digamos, fue Andy Alterini, que sé que es amigo tuyo también. Amigo, sí, sí. En- a- digamos, yo arranqué tipo con una compu, qué sé yo, una 386 que tenía cuando estaba en el secundario, y me empecé a meter en las BBS y todo eso. Que las ¿De qué año BBS, estamos para que, hablando? no sé, sería el 94, algo así. Eh, y bueno, ahí un poco me empecé a enganchar con las computadoras. Me gustaba mucho la electrónica, desarmar objetos electrónicos, hacer plaquetas y qué sé yo. Me había enganchado, tenía un amigo tipo en el segundo y tercer año del colegio que era radioaficionado, entonces me empecé a meter a hacer radio, VHS, banda ciudadana, ese tipo de cosas, armamos antenas. Después cuando descubrí que se podía combinar con la computadora y las veces uno lo que hacía era con un software llamaba por teléfono a otra casa que tenía como una especie de servidor, digamos, se conectaba ahí, como que interactuaba de a uno, por ahí dejaba un mensaje como si fuese una especie de correo, y se desconectaba. Y tipo me pasaba toda la noche metiéndome en BBS. Y después al tiempo es como que empezó a aparecer internet. Ahí lo primero que hice fue armar una página web que era un árbol genealógico de mi familia, porque mi abuelo paterno tenía 11 hermanos, Uf, y es un árbol genealógico un poco, un poco grande, con gente que desafiante. vive. Sí, encima mi apellido es como los que tienen mi apellido suelen ser parientes míos, como que los que de Latinoamérica son todos medio hermanos o algún primo de mi abuelo.
Entonces, como tenía familia en un montón de países, armé como una web para armar ese árbol genealógico y un poco para entenderlo un poco mejor yo también. Y bueno, y así es medio que aprendí a armar una página web, y eso lo hacía en el 96, ponele. Y después Andy Alterini tenía un sitio llamado lomejor.com.ar, iba recompilando los mejores links que iba encontrando en internet, y yo me metí ahí porque me gustaba lo que compartía, y había metido un chat de IRC ahí adentro, que IRC era como una forma de chatear la vieja escuela, y bueno, y ahí empecé a hablar con él, y justo estaba empezando la facultad, justo había terminado el secundario, y como me ofreció trabajo por chat, y bueno, empecé a trabajar con él, estuve un año y Perdón empezamos a que te hacer ponga páginas pausa un web, segundo. Qué loco lo que estás diciendo. O sea, te ofreció trabajo por chat en el año 98 creo que era, sí, 98. O sea, 98, o sea, 97. hoy mismo incluso puede hasta resultar extraño, ¿no? Decir, que te ofrezcan trabajo por chat. O sea, ni Sí, siquiera hoy, en bueno, el 2020, puede llegar a ser algo normal. claro, bueno, y mis papás estaban como, ¿en qué te estás metiendo? ¿Viste? Ajá. Encima nos quedábamos trabajando hasta re tarde porque éramos tipo dos nerds, en la oficina tenía conexión todo el tiempo, con lo cual, viste, si no yo tenía que ir a mi casa y conectarme con un modem, y ahí tenía como un punto a punto, y era tipo el Zoom, con lo cual yo me podía quedar ahí hasta las 3 de la mañana. Cuestión que a veces llegaba a mi casa a 11, 12 de la noche, bueno, que nos colgábamos ahí adentro, y era como, ¿qué hacen ahí? Porque Anda a explicar, claro. aparte, sí, trabajaba por nada, o sea, para mí era más la experiencia de trabajar haciendo cosas en internet que el sueldo, con lo cual al principio fue como medio raro. Y bueno, con él trabajé un año, después en el medio como que me empecé a replantear un poco qué estudiar, porque estaba como dudando qué estudiar. Entonces renuncié para estudiar diseño gráfico, arranqué a estudiar diseño gráfico, en el medio me puse a hacer animaciones en Flash, que recién estaba surgiendo, era Flash 3 en esa época, era un software que se usaba para hacer páginas web y animaciones. Y empecé a hacer una web que todavía está online, que se llama ganga.com.ar, y había hecho como una especie de animación que se llamaba El Cerdito se limó, y era un chanchito que agarraba una lima y se limaba, era como una cosa muy de Bizarro. todo por 2 pesos, claro, era medio ese estilo. Y participé de un concurso que habían hecho en ciudad.com.ar, que era, todavía existe, que es un portal como entretenimiento que estaba haciendo Clarín en ese momento, y me hicieron una entrevista por la animación, y gracias a eso después me contactó Martín Enríquez y Patricia Tomasini, que eran dos personas que laburaban en Ciudad y se habían ido a trabajar a Wall, que era una empresa brasilera que estaba desembarcando en Latinoamérica en la época de las .com. Y ahí entré a trabajar tipo en una empresa ya más como corporativa, digamos, porque lo que hacía con Andrés era como más como una pyme, por decirlo de alguna manera. O una startup, En, ¿no? sí, claro, era más como una startup. Y bueno, y ahí es como estuve trabajando 4 años, empecé a trabajar ya tipo como diseñador, haciendo el lanzamiento de portales, era la época de los portales de internet, entonces ahí ya eh, trabajaba con gente de muchos países porque lanzábamos tipo un portal por país por mes, más o menos lanzamos como 7 portales. Y me acuerdo que hubo momentos que era como en las películas, tipo durmiendo abajo de los escritorios, todo así como muy, muy startup, pero muy divertido. Aparte, yo esa época tenía 21 años más o menos, con lo cual estaba alucinado con todo eso. Y Y después, pocas responsabilidades. claro, llegaba a mi casa, tenía la cama hecha y era lo único que necesitaba. Me iba a dormir, me pegaba una ducha y me volvía a la oficina y podía vivir ahí adentro. Y nada, y aparte ganaba un muy buen sueldo, con lo cual eso estaba bueno, o sea, ya empecé a ahorrar bastante plata desde joven, eh, y mi familia ya estaba un poco más tranquila, que entendía un poco mejor qué era lo que hacía, aparte veían que me iba bien, entonces mucho no me reclamaban. Eh, y bueno, y ahí estuve trabajando más o menos 4 años, después en paralelo en el año 99, eh, en el año 98, creo, 97, lo conocí a Alberto, lo conocí chateando también, que es mi mejor amigo y bueno, uno de mis socios.
en el año 99, mientras él también había, digamos, había entrado a trabajar en Wall, en su momento trabajaba en Advance, que era un proveedor de internet, después entró a trabajar en Wall y mientras estábamos ahí creamos un sitio que se llamaba subdominios.com.ar, que era un acortador de URLs como una especie de Bitly antiguo, donde los dominios.com.ar eran gratuitos para registrar, entonces registramos como 300 dominios y lo que le dábamos a las personas es la opción de cambiar la parte que es el subdominio, que sería el www, y poner lo que quieran y elegir cualquiera de los 200 dominios que teníamos ahí listados. Y logramos tener más o menos como 20.000 usuarios que estaban usando el servicio, que para esa época era tipo una locura de gente. Yo era Y usuario, de hecho. de subdominios. De Sí, hecho, Seco claro, estuvo, es claro. exactamente. El primer dominio de Sico estaba ahí, era sico.zen.com.ar. Me Claro, acuerdo mirá que perfecto. Lo loco sí. es que me acabo de enterar que era de ustedes, no sabía eso. O sea, mientras Mirá. estabas hablando dije, wow, qué bizarro esto. Sí. No, y lo loco que Taringa también estuvo inspirado en Zico, fue Exacto, como exacto. Sí, sí, todo por da la eso vuelta. estaba pensando eso. Qué loco las vueltas, ¿no? Sí, Ya vas a contar eso también. sí. Nada. Bueno, y hicimos subdominios y bueno, uno de las personas que conocíamos del mundillo este internet, que es Iván Vitor, que fue el fundador de TuWebs, que él tenía una BBS llamada Satanic Brain, o sea, es como de la vieja escuela también. Había armado TuWebs usando una empresa llamada Community, si mal no me acuerdo. Que para los que Dijimos, están che, mirando o escuchando, tu webs en su momento, no sé ahora, pero en su momento era uno de los hostings más importantes acá en sí, Argentina, durante muchos años, de hecho, fue líder en Argentina. sí, sigue siendo bastante grande, pero bueno, estaban haciendo en ese momento y fue, no sé si de los primeros hosting que hubo en Argentina, o sea, había Sí, uno, sí, me acuerdo, que se totalmente. llamaba Jujoni, no, Jujónica no, bueno, no sé, había dos o tres, pero ese fue como el primero que empezó a tener un modelo que escalaba como negocio. Y nosotros dijimos, bueno, tenemos como 20.000 tipos que hacen sitios web en subdominios, podríamos empezar a probar de hacer un hosting y nada, y empezar a ofrecerlo entre estos usuarios que tenemos, seguramente surjan algunos clientes. Y bueno, y ahí empezamos, compramos, me acuerdo, la primera computadora, que fue como la inversión nuestra, fue comprar una computadora, que me acuerdo, habremos gastado, no sé, $2.000, era una PC, y la hosteamos en un data center que medio nos prestó uno que era un amigo. Y ahí arrancamos y a hacer el panel de control, empezamos a hacer todo tipo a pulmón mientras trabajábamos. En paralelo salíamos del trabajo y nos poníamos a hacer eso. Y bueno, empezamos con eso, empezó a crecer, yo estudié diseño gráfico, entonces empezamos a armar una lógica en lo que a los diseñadores les regalamos el hosting y un poco pensando, bueno, cuando hagan a sus clientes le van a recomendar nuestro hosting, entonces empezamos Claro, a hacer como esa especie de estrategia de crecimiento. de boca en boca. Empezamos, claro, el boca en boca, después empezamos a hacer canjes, que uno, bueno, fue Taringa, fue uno de esos sitios. Después uno de los primeros canjes que hicimos que todavía siguen es de fabio.com.ar, Ah, sí, sí, Fabio el de, Baccagliani. de la vieja escuela. Eh, Empezamos a hacer eso, bueno, y en paralelo justo estaba mi hermano que estaba ahí un poco viendo qué hacer, le propusimos que venga a trabajar con nosotros y que esté como más full time, porque nosotros tipo, Alberto atendía el teléfono a escondidas y yo respondía a los tickets de soporte escondidas en el horario laboral, así él se podía como dedicar más a full y nada, y poder seguir ayudando a crecer el negocio. Y bueno, ahí es como que ya nos asociamos los tres. Al final me preguntaste cómo había arrancado, te estoy contando toda la historia, Buenísimo, pero ¿no? sigo. Me encanta, seguí, dale, sí, sí, está buenísimo. Bueno, y bueno, ahí se sumó mi hermano, empezamos como ahí ya como a formar más como una empresa, ya nos dejamos de ser monotributistas, creamos una SRL, y bueno, ahí arrancamos y en el año 2004 yo me fui de Wall, que en ese momento ya se llamaba Wall Synect y se habían comprado un proveedor de internet, y me fui a trabajar en una empresa llamada Latin 3, que yo ya había encarado como desde el lado más del lado, como una visión más de publicitaria, o sea, lo que estaba Claro. haciendo John Wall era el desarrollo de formatos multimedia y, y espacios publicitarios como innovadores, tipo todos los que eran.
intersticial y formatos Claro. así Los rich disruptivos. media, ¿no? Todo eso. Claro, Rage Media. Todo lo que ahora está prohibido por Chrome, en esa época era como lo moderno. Totalmente. Eh, y, y bueno, estuve ahí, creo que laburé 7, 8 meses y después ya mi mujer en paralelo quedó embarazada y yo ahí es como que dije, bueno, si no renuncio ahora y me tiro al precipicio ahora, Era no, el no lo voy a hacer momento. nunca. Y bueno, ahí renuncié, arranqué ya como a dedicarme a mi proyecto, al principio obviamente muy gasolero todo. Por suerte mi mujer tenía un buen trabajo, entonces más o menos como que hice un poco el aguante de la familia al principio, y después ya como que nos fuimos acomodando y nació mi primer hijo, qué sé yo, y ya ahí es como que y ya tomé rumbo más de emprendedor. Me acuerdo más o menos en esa época fue cuando nosotros nos conocimos, que creo que fue el año 2007, y habían 2007, hecho sí, sí. una Ujú. reunión de CEOs, creo que era, Sí, pero y no bueno, SEOs con C, sino SEOs con S. con ese, sí, Era era posicionamiento los de un que hacían, buscador. exacto, que ahí estaba, me acuerdo, Sí, sí, Víctor Rothenstein, sí, eh, estaba Martín ¿quién más? Kogan, Martín Kogan, que acaba de ser papá hace un par de días. sí, hace Sí, sí, poquito. Bueno, ahí fue, me acuerdo de esa reunión porque fue como medio un semillero total, sí, de sí. gente. Es Bueno, más, si no y recuerdo mal, mirá lo que me estoy acordando. En esa reunión también estaba Lucas Lopatín, ¿no? sí, estaba Lucas Bueno, en Lopatín. esa reunión Lucas a mí me trae la idea de hacer Barcamp. Ah, Ahí mirá en esa vos, reunión me cuenta, y en esa reunión ahí te conozco a vos y ahí me encuentro la historia de claro. Taringa. Pero igual pará porque no contaste No, o me te falté una salteaste una antes. parte. La más Sí, importante te salteaste. sí, bueno, y en el 2005 empezamos a hacer un canje con estos que te decía, como el de Fabio y demás, con Taringa, que era un sitio muy chico, que es más, Taringa lo conocimos porque Fabio tenía un link a Taringa, porque en esa época se hacía una vez se llamaba intercambio de links, Exacto, sí, sí. y ahí conocimos Taringa, lo llamamos a Fer, que es el que arrancó con Taringa, y empezamos a hacer canje. En el 2006 él se fue a trabajar a Costa Rica cuando creo que, no sé, estaba en el secundario, más o menos, creo que debía tener 18 años, y había empezado a trabajar en una empresa que lo llama Costa Rica, y medio como que estaba cansado de Taringa porque era complicado de administrar, y empezó a hablar como con la gente que conocía, a ver si alguien le interesaba seguir con el proyecto y comprárselo, y a nosotros nos gustaba porque estábamos haciendo una cosa que llamaba propiedades web, que era construir webs eh, con diferentes herramientas, y eso se le ponía publicidad y generaba como una renta mensual. Era como una Ok, especie de metáfora de lo que es no sé, comprar un departamento y alquilarlo. O sea, se hacía una bien. inversión inicial medio de desarrollo, después te daba una rentabilidad por mes, digamos. Y como que eso era bueno, esto sería como una especie de estacionamiento, que es un poco más que un departamento y puede funcionar. Y bueno, ahí se lo compramos. En esa época, nada, era Cico como la gran comunidad, y nuestra aspiración era tipo llegar a ser como ustedes. Eh, y bueno, y lo que hicimos fue eh, agarrar como reprogramar todo el sitio. Lo que nos pasaba era, digamos, empezamos a replantearnos todo. Una cosa era el nombre, que Taringa es un nombre medio, es raro como nombre, suena medio Bueno, como Psico vulgar. Felipe. Sí. Bueno, Cico te pasó lo mismo que nos había pasado a nosotros con el hosting, que el hosting se llama Wirus, que es WIROOS, y era impronunciable. Y Pronunciar. sí, Cico también era un poco, le pasaba lo mismo. Y Taringa era como, ¿qué hacemos con este nombre? Es horrible, pero tipo, está bueno porque la gente no se lo olvida Claro. y Y aparte es se difícil, escribe como se pronuncia. claro, no lo puedes escribir mal, es No, recordable. no lo relacionás con nada, ¿viste? Es como que Claro, es medio una palabra única. Y dijimos, bueno, el nombre dejémoselo, mantengamos todo, bueno, toda la base de usuarios que hay, los contenidos, y hagamos tipo todo el sitio de vuelta, reprogramémoslo porque Fernando lo había hecho mientras aprendía a programar, así que estaba tipo, me nada, imagino. hecho por un chico de secundario. Claro. Y, y bueno, y ahí arrancamos con todo, y un problema que tenía era que había contenido adulto,
Ni me acuerdo que en esa época yo hablaba bastante con Juan Pablo Sueiro, que en esa época era domainer, Ujú. y hablando con él me dice, tienen que hacer que yo siempre lo cargo porque fue como que lo bautizó un poco al proyecto, tienen que hacer otro sitio que se llama, me acuerdo que decía Porninga, ni poner todo el porno ahí. Y tipo, yo lo hablaba con los chicos y dicen, no, sí, está buena la idea, pero Porninga es difícil, pongámosle Sí, sí, Poringa. es Y ahí, trabado por claro, Ninga. era trabado, se trababa mucha R. Y entonces ahí armamos Poringa, y dijimos, bueno, usamos todo el código que tenemos, lo duplicamos, le cambiamos el color y todo lo que es porno lo ponemos ahí. Y bueno, y que los usuarios puedan consumir en un sitio o en el otro. Y la idea inicial de Poringa era como que esté ahí el contenido, en algún momento matarlo, porque no nos interesaba mucho que tener contenido porno, no era como nuestro foco. Pero bueno, es como que creció y nunca se pudo matar El y se porno es el rey de transformó, internet. sí, mal, y se transformó en un monstruo. Y bueno, y así fue como un poco la empresa empezó a tomar forma, empezamos a crecer, después tipo dijimos, bueno, tenemos que tratar de ser como Zico, y ahí lo que hicimos fue, ustedes tenían un contador de usuarios registrados y gente online, Sí, es verdad. y dijimos, tenemos que poner lo mismo y que sea como una especie de comparativa con Zico para tratar de ser como ellos. Y bueno, empezamos a crecer así, después tipo empezamos a decir, no, tenemos que ser el sitio más grande de Argentina. Y en el 2008 más o menos Taringa creció tanto el tráfico que ya era más o menos como, tenía el tráfico como Clarín. Y ahí es como que dijimos, bueno, vamos a empezar a vender publicidad, y ahí es como que ya la empresa dejamos como de ser nosotros tres con dos chicos más y ya empezamos como a transformarnos en una empresa ya con más forma, ya como una estructura un poco más empresarial. Y bueno, y a partir de ahí es como que empezó todo ya como el camino de La Taringa, vorágine. que la vorágine que tuvo, nada, fue una especie de gran montaña rusa con como un montón de experiencias Me vividas, imagino, pero me imagino, divertidas. me imagino. Sí, ¿Cómo, todos conocen por ahí la historia de afuera, ¿no? Lo que se vio con todo el tema de legal y todas esas cuestiones. A mí lo que más me interesa, que eso lo conocemos todos, o todos lo han leído en diarios, etcétera, y cómo terminó, por suerte, un buen desenlace. El tema es, nada, de nuevo, volviendo al emprendedor, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo fue lidiar con toda esa incertidumbre de lo legal, de un montón de vacíos legales que tiene Argentina y que tiene todo el tema de Internet, que yo lo viví también de alguna manera menor quizás a lo que lo vivieron ustedes, y nada, era preocupante. Yo en su momento, fue en el 2004 creo que tomé la decisión, o 2005, sí, tomé la decisión de bajar todo lo que podría llegar a estar cercano a lo ilegal, porque nada, no quería tener ese problema en mi cabeza. claro. Ustedes tuvieron mucho más huevos que nosotros y lo aguantaron, pero me imagino que una cosa es lo que se veía de afuera, estos pibes, qué huevos que tienen, pero imagino que por dentro no debe haber sido tan así. Este, Sí, hubo un par de cosas que creo que nos ayudaron. En su momento, nosotros apenas arrancamos, em, empezamos a ver de qué manera hacer los términos y condiciones del sitio y qué sé yo, y ahí caímos que Roger, viste, Otro amigo. ¿quién? Sí, esto todo es en familia. Todos. Tenía un Roger blog Schulz. Jules, exacto, tenía un blog de asuntos legales. Era Ujú. como el único abogado que más o menos parecía que entendía internet en esa época. Entonces nosotros lo contactamos para preguntarle un poco que nos asesore, y ahí él estaba armando junto con Andrés San Juan y con Agustina el estudio Lexar. Ujú. Entonces hablamos con ellos, y que de ellos, sí, digamos, después se separaron, pero el estudio Lexar que sigue con Agustín y con Andrés sigue siendo nuestro estudio de abogados para toda la parte más del día a día. Sí, también Y fue el ellos, nuestro durante toda la vida de Zico. y bueno, ellos lo que nos ayudaron fue a armar un poco la parte de la estructura legal y un poco prepararnos para cómo defendernos si el día de mañana teníamos un problema legal. La verdad es que si no hubiese sido por ellos, no hubiésemos tenido los huevos, digamos, Claro, porque no, ellos nos dieron el apoyo para poder dormir o estar un poco más tranquilos, claro. porque si no, no. También, obviamente,
por ahí de nuestro lado es el querer correr el riesgo, pero que ellos hayan lógico. estado nos da más tranquilidad. Y bueno, lo que hicimos fue armar toda una lógica basada en la legislación de Estados Unidos, que es tipo el DMCA, que cuando nos llega una denuncia la dábamos de baja, sabiendo que acá en Argentina no había ninguna ley de nada y Claro. podía pasar cualquier cosa. Pero bueno, empezamos a hacer eso. Después en el 2009 fue que nos llegó la primera denuncia, eh, que digamos, legal, porque en el medio también nos contactaban de SADAIC, de todas las empresas como, de todas las organizaciones de copyright, qué sé yo, y nosotros tipo, bueno, mandame la denuncia y yo y bajo el contenido, y incluso con algunas, tipo como con SADAIC teníamos como una especie de canal exclusivo donde si nos denunciaban algo recibíamos la denuncia y lo bajábamos como una forma más directa. Y con eso las cosas estaban tranquilas, pero lo que pasó es que la Cámara Argentina del Libro, eh, justo el presidente, estaba un tipo que se llama Rubín Sal, que es la segunda editorial jurídica más grande de la Argentina después de Editorial La Ley. Y él, Mira. para ser juez, uno de los requisitos es escribir libros, digamos, tener un currículum como de, no sé, como cierta reputación, y una de esas cosas es escribir un libro, con lo cual él conocía casi a todos los jueces de la Argentina, si no los conoce a todos. Y yo creo que un poco en base a poder hacer como, eh, en base digamos, a las preocupaciones que tenía su cámara de editores, y un poco viendo el miedo que tenía en internet, dijo, bueno, tipo, vamos a hacer una denuncia colectiva contra Taringa y demostrar que tipo, piratear o cualquier cosa de compartir en internet es ilegal, y vamos a usar estos chicos de ejemplo. Entonces ahí en el 2009 se dio una demanda, nosotros como que nos defendimos, la cosa fue como que fue avanzando como por abajo, porque era la Cámara Argentina del Libro con ocho jueces penales denunciándonos a nosotros tres por una demanda penal. Y bueno, eso como que lo fuimos manejando, ahí nos estuvieron ayudando un montón los chicos del estudio Lexar, después empezó a trabajar con nosotros en un abogado penal, y en el 2011 es como que la Cámara, no sé bien, no sé, una de las cámaras de todo el proceso legal, como que validó de avanzar en un juicio. Y en ese momento se armó como todo el escándalo legal. Y nosotros la verdad es como que lo tomamos medio, no sé, no te digo que a la ligera, pero tampoco es que pensamos que íbamos a ir presos por eso. Y de alguna manera también fue como una especie de sentido de ser. Dijimos, bueno, si tipo, trabajamos nosotros en Internet desde hace un montón de años. Hacemos esto porque nos apasiona. Y nada, y queremos que esto, como un poco por la industria, vamos a pelearla y ganar este juicio y dejar un precedente de que digamos, lo que es el status quo antiguo no puede romper contra lo moderno. Y bueno, y ahí empezamos como a meterle pila con eso, después contratamos un abogado que después se hizo famoso por ser el abogado de Cristina Kirchner, que es Alberto Beraldi, Mira. que en ese momento, bueno, es un abogado que la verdad es muy profesional y la tiene muy clara, ni fue como el mejor abogado que pudimos conseguir. A él le interesaba un montón el caso, porque aparte es docente de la facultad, entonces también es como un caso medio que le Claro, claro. interesaba por la rareza. Y bueno, empezamos a trabajar con él y el juicio duró desde 2011 hasta diciembre del 2018, que terminó, o sea, 9 años estuvimos ahí Wow. batallando. Y el 2018 fue tipo un juicio penal con un tribunal, tipo las películas, viste, uno sentado en una mesita, el otro en la otra mesita, el juez en el medio, pasaban los testigos, Qué le hacían momento. preguntas, sí. Yo estaba ahí y decía, wow, no puedo creer que estoy acá, tipo, es una película esto, nunca me imaginé que iba a estar sentado en este lugar. Pero bueno, fue positivo porque también la resolución del juez terminó diciendo que si nosotros hubiésemos sido culpables, eso atentaría contra la libertad de expresión, que era un poco también lo que queríamos como salir a demostrar. Un poco lo que se nos acusaba era que bueno, como es una plataforma donde la gente genera el contenido, ellos como que exigían que nosotros lo controlemos,
Y nosotros decíamos, no, tipo, no podemos hacer eso porque eso coartaría la libertad de expresión, porque por no correr con el riesgo, terminaríamos censurando un montón de contenidos que Claro. no tienen nada que ver. Y bueno, y, y como que sentimos, creo que eso fue un poco lo que nos hizo bajar los brazos, fue el hecho de sentir que teníamos como que dejar un legado y bueno, como que nos habían puesto ahí para ganar esa batalla y como bueno, tenemos la suerte de ser nosotros quienes estamos acá para hacerlo y bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. Imagino que Por la eso noche esa, después del juicio, se abrieron un champán cristal, ¿no? Y sí, sí, salimos de ahí, fue era un para poco menos festejar. glamoroso cuando dio la sentencia el juez, pasamos por un super chino, compramos 3 champán, lo llevamos a la oficina, unas copas de plástico y brindamos, Bueno, pero el pero champán estuvo. brindamos. Sí, el champán estuvo. Sí, así que estuvo lindo, va, qué sé yo, fue una experiencia de vida y profesional como todas las cosas, ¿viste? Cuando pasas el momento a veces te querés matar o te genera angustia, pero cuando se termina es como una linda historia. ¿Y cómo siguió, bueno, después de todo esto del juicio y que por suerte salió todo bien, cómo siguió la historia con todos los cambios que aparecieron? Porque lo que tiene Taringa, que a mí me pasó en una parte de la historia de Zico, fue que el mundo fue cambiando muchísimo en el mundo de Internet, me refiero, ¿no? Aparecieron las redes sociales, aparecieron otro tipo de herramientas que de alguna manera nos fueron quitando protagonismo o nos fueron quitando audiencia y fueron haciendo que también tengamos que mutar. Yo en mi caso directamente decidí cerrar la compañía, pero en el caso de ustedes siguieron adelante, encontraron la forma de reinventarse, que eso siempre lo admiré, la capacidad que tuvieron siempre de poder reinventarse y buscar la manera, etcétera. Y cómo se pudieron adaptar a los cambios y cómo está Taringa hoy. O sea, porque Taringa terminó siendo, por lo menos de mi visión de afuera, muy de nicho, ¿no? O sea, ya no es el público hipermasivo. Digo, hay generaciones nuevas que quizás ni siquiera conocen Taringa porque no Sí. salen de las redes sociales tradicionales. Entonces, ¿cómo se reinventaron en ese proceso? ¿Y hacia dónde está yendo ahora? Te contaba un poquito cómo sigue la Sí, historia. bueno, como todo emprendedor, qué sé yo, haces 100 cosas y 99 te salen mal y una te sale bien. Y en el Ujú. medio hay un montón de cosas que las hicimos mal, eh, pero bueno, otras por suerte nos salieron bien y más o menos Pero las aprendieron fuimos mucho llevando. seguramente de las que hicieron mal. Sí, obviamente. Una de las cosas que pasó, creo que un poco desde el principio, que creo que fue valioso, es cuando se nos dio la oportunidad de comprar Taringa. Una cosa que a mí me gustaba mucho de Taringa era que cuando laburaba en Wall veía que la parte de las secciones que más tráfico tenían era una que se llamaba foros y otra que se llamaba amigos virtuales. Que amigos virtuales era como una especie de antiguo Tinder, básicamente, que cargabas tu perfil y buscabas gente que se parecía como a vos y le mandabas un mensaje, no sé, supongo que capaz alguno levantó algo ahí, pero tenía un montón de tráfico. Y lo que nos gustaba de Taringa, que era un sitio en el cual no necesitabas a nadie redactando. Pues yo veía en Wall que estaban estas secciones y también había la parte del chat. Era como que la rompían el tráfico y después tenían como 20 periodistas haciendo como la parte de noticias, que era como el corazón del portal, y no tenía nada de tráfico. Yo pensaba, ¿para qué tiene toda esta gente escribiendo si tipo el tráfico está en lo que funciona solo? Que resultó ser un poco lo que después se transformó en lo que es la web 2.0, lo que eran lo mismo los foros o las redes sociales después, ¿no? Pero eso tenía como medio de interesante. Y nosotros cuando compramos Taringa y como que planteamos esto de relanzarlo y qué sé yo, dijimos, bueno, estábamos como muy enojados con los medios tradicionales, digamos, como el Clarín, La Nación, no por una cuestión política, sino porque nos dábamos cuenta cómo mentían. Eh, Porque nos pasaba de tipo experiencias personales que veíamos noticias que eran mentira y era como que los que construían la realidad. Y nosotros pensamos, si una persona quiere contar su historia, no puede porque está filtrada por el ojo de un medio que las maneja en base a sus intereses. Entonces dijimos, nosotros lo que tenemos que hacer es no trabajar como un medio, sino tratar de ser como un político que hace bien su trabajo, que es escuchar un poco lo que los usuarios
o las personas piden y tratar de construírselo y darles eso desde el lado como de un producto. Entonces empezamos a tomar esa filosofía y por eso el eslogan era, o sigue siendo, inteligencia colectiva, que era esto como que todos aportando era más que una persona sola, por más inteligente que fuese. Entonces, lo que hicimos fue armar toda la parte de los top y los rankings, donde era la gente de alguna manera la que hacía de la parte editorial de la comunidad, porque está ese sistema de puntos donde, bueno, lo que tiene más puntos es lo que más le importa a la gente y por eso es lo más relevante y no lo que nos parece a nosotros. Y me acuerdo que en un momento, por ejemplo, hubo un debate interno entre nosotros que había un post que era literal, se llamaba ¿Cómo sacarse bien los mocos? Y explicaba cómo, tipo, 10 formas de sacarse los mocos. Y tipo, ¿cómo vamos a dejar esto? Tipo, no tiene nada que ver. Y no, pero es lo que la gente escribe. Bueno, y tuvimos una discusión y fue, bueno, si la gente le parece que cómo sacarse los mocos es interesante, lo tenemos que dejar, no tenemos que nosotros decidirlo. Y Mira, eso Mati, fue, te hago un paréntesis ahí porque me hiciste acordar que ayer vi a alguien quejándose en las redes, cómo puede ser que el algoritmo de Taringa, perdón, de Taringa no, de Netflix, nos está mostrando todo el tiempo películas de pandemia. Y yo decía, no, flaco, no es el algoritmo que te lo muestra, es la gente que está queriendo consumir eso y obviamente el claro, algoritmo dice, en Argentina les interesa esto, tomá, te muestro más de esto. Es lógico, o claro. sea, es la gente, no es el algoritmo que piensa por sí solo. No, es como que funciona solo, en base a lo que la gente pide. Bueno, eso es un poco lo que empezamos a hacer. Incluso el logo de Taringa hicimos un concurso y Me uno de acuerdo. los el primer logo lo hizo un usuario que después trabajó como nosotros, como ilustrador con nosotros, se llama Fernando Landi, que es un capo el chabón. ¿Ese que hizo el Eh, libro? la tapa ¿Las del libro la ilustraciones? hice La ilustrador tapa del él, sí. libro. Ah, bien. Y todos los logos que hacíamos también los hacía él. La verdad Un es crack. tipo, es un crack mal. Y la verdad que lo admiro un montón. Y bueno, entonces empezamos a tomar esa filosofía y un poco lo que hacíamos nosotros era como escuchar lo que los usuarios pedían y a partir de ahí, o sea, obviamente entre los pedidos había cualquier delirio, pero nosotros lo que terminamos haciendo era priorizar, digamos, los features o las cosas que íbamos haciendo. Y de esa forma fuimos como construyendo la plataforma y con este concepto muy de comunidad que son tipo los usuarios que los hacen y un poco lo que empezó a pasar también que la gente publicaba descargas se daba porque era lo que la gente quería compartir. Nosotros es Claro. como que bueno, y si la industria se duerme, no ofrece, los quieren obligar a que compren CDs, a que vayan a alquilar películas, la gente no quiere hacer eso. Onda, piensen como un poco la cosa no es prohibir, sino dar alternativas que termina siendo lo que pasó. O sea, ahora existe Netflix, existe Spotify, existe Totalmente. el Kindle de Amazon, y listo, y la gente no va a tener la necesidad de piratear porque va a tener acceso de forma digital a todos esos contenidos. Entonces, de alguna manera, también con la estructura como legal que armamos, va esta de las denuncias y demás, fue como, bueno, mientras nadie lo denuncie, está, y nada, y en definitiva el contenido está hosteado en otro servidor, con lo cual la responsabilidad es el que guarda el archivo, no nuestra, que era un poco lo que planteamos Ujú. en el juicio y terminamos ganando. Y bueno, así fue creciendo. Y después empezaron a surgir plataformas tipo Twitter y demás, y veíamos que la gente quería usar menos blogs y generar artículos largos y quería hacer más microcontenido. Entonces empezamos a generar una comunidad relacionada con eso, como una sección. Después hicimos otra sección de comunidades, que también era un poco una alternativa a los foros. Ujú. Y bueno, fue como ir construyendo un poco en Que base a lo que de alguna manera Reddit es eso. Y Reddit sí es eso. O sea, y Reddit durante mucho tiempo estuvo como una especie de ocaso y en los últimos años, después que tuvo como una crisis interna bastante Ujú. grande, reflotó y ahora para mí es como, yo creo que es la mejor plataforma que hay así de comunidades a Sí, nivel sí. mundial. Vos sabés que yo no la usaba, cada tanto entraba algún contenido que llegaba de casualidad de Reddit, pero hace unos meses empecé a usarla, empecé a consumirla, de hecho la utilizo como una fuente de entender qué es lo que está sucediendo en ciertos tópicos, qué es lo más importante. Sí, Y cada vez me gusta más, o sea, tardé muchos sí. años en empezar a usarla, pero No, la sí, igual descubrí y estoy fascinado.
Sí, a mí me gusta. Y la verdad es que nosotros del lado de producto, cuando hacemos cosas Taringa, Reddit es una fuente de inspiración. A Claro, veces de claro. copy-paste de cosas, pero sí, está bien pensada y tienen. Pero Reddit, ¿cuándo arrancó? Y Reddit creo que es del 2004, es medio. Ah, ok. eh, es Es casi casi contemporáneo, temporal, sí, sí. Mira. sí, contemporáneo. Eh, Pero bueno, lo que pasa es que Reddit tuvo como un momento medio oscuro en un momento, tipo como que, y después recibieron hace 2 años o tres como 200 millones de dólares de inversión y ahí es como que con eso pudieron Sí, sí, como levantaron fuerte. levantar. Y la verdad le está yendo bien. Y Ellos ocuparon el lugar de alguna manera de Dig, ¿no? sí, es que en un momento era Dick y Reddit eran los competidores. Claro. Dick hizo un cambio en el cual empezaron a meter más noticias que los contenidos de los usuarios. La Y la comunidad cagaron. se la reveló y se fue toda para Reddit. Claro, Y ahí lo mataron. claro. Eh, que bueno, a veces nosotros algunas decisiones que tomamos fueron en contra de la comunidad y fueron errores, pero bueno, hasta que uno no lo hace no se da cuenta. ¿Qué fue? A Bueno, ver, y ya que me diste el pie, ¿cuál fue el peor error que cometieron como emprendedores? Que un poco tiene que ver con esto de hablar en el podcast, ¿no? También. sí, No solamente contar lo lindo, sino ¿cuál fue, si vos bueno, recordás así, la grandes cagada errores más grande? estratégicos que tuvimos, un gran error fue no haber podido adaptarnos al crecimiento mobile a tiempo. Entonces Taringa quedó muy plataforma web y no nos pudimos adaptar a la parte mobile. Eso fue un problema. No le ¿Por qué, encontrábamos la por, vuelta. por qué crees que no lograron encontrar la vuelta? ¿Qué Y factores porque fueron los que...? y también ahí hay como cosas más a veces cuando viste llevas adelante un proyecto, las decisiones internas o cómo tomás las decisiones son las que te terminan ser ágil o no. Ujú. Nosotros como en un momento lo que nos pasó es como que la visión que teníamos empezó a dejar de estar alineada y cada uno tenía como un pensamiento distinto, Ok. como socios. Y eso llevó a alentarnos a la toma de decisiones o a peleas internas o cosas que te pasan, viste, como Sé lo que estás cosas que hablando habrás perfectamente. vivido. O sea, cuando tenés socios es como un matrimonio, un momento te lleva bien, a veces te lleva mal, a veces te Totalmente. divorciás y a veces vivís para toda la vida, qué sé yo, Sí, como la sí. vida misma. Y no me quiero Y bueno, imaginar, aparte, cuando en tu caso que tenés a tu hermano, o sea, tu hermano, que tal la cual. confianza que genera un hermano es, nada, Sí, trascendés ciertos límites que no trascendería sí, y seguramente. ese es el peor problema también de Claro, trabajar con un claro, socio que es tu hermano, porque le decís cosas que a un socio normal no le dirías, porque claro. digas lo que digas, va a seguir siendo tu hermano. Le Exacto, podés decir lo peor del mundo, pero tu hermano va a seguir siendo, por ahí te llevas mal, claro, pero va a seguir siendo tu hermano. Y con un socio, un amigo, viste, en un momento decís, bueno, chao, y no sos más socio, no más amigo, pero con un claro, hermano no claro. pasa. Y bueno, y eso trajo diferentes problemas y también nos trajo problemas a la hora de tomar decisiones. También es como que empezamos a probar distintas cosas que nos equivocamos. O sea, en un momento probamos a hacer Taringa Brasil y se empezó a llenar mucho piratería y lo terminamos matando en su sacó tiempo. Probamos a hacer un Taringa en inglés que se llamaba Socialty y también nos Me sacó acuerdo, tiempo. Hicimos un sello de música me acuerdo. que también, o sea, estuvo bueno el proyecto, pero nos sacó mucho foco. Taringa Música, ¿no? Era. Sí, y hicimos un sello que se llama 432. La propuesta estaba buenísima, pero no tenía nada que ver con nuestro negocio. Entonces Claro. empezamos medio a hacer boludeces, por decirlo mal y pronto. Y bueno, y eso nos sacó un poco de foco y no nos ayudó como a crecer por ahí desde el lado mobile. Y eso fue clave, un poco nos terminó como estancando o haciendo que no podamos como seguir creciendo. Ese fue un gran error. Eh, y no sé, después sí, eso creo que es como que lo más, como lo más, como que más nos cambió la realidad en un punto, con esos errores Sí, que sí, sí, que después son es difícil bisagra. recuperar, claro, bisagra. Claro. Eh, pero bueno, qué sé yo, después sí, errores tipo todos los días, siempre uno Sí, no, comete eso me errores. imagino, me imagino. Todos los Sí, días ahora por cometemos errores. ejemplo,
hicimos una cosa que el foco, la clave, digamos, de lo que hicimos es importante, pero la forma en que lo encaramos estuvo mal. Que nosotros en Taringa fuimos lanzando como versiones y, bueno, la última versión es la 7 y un poco replanteamos toda la forma del producto y chocó bastante en la comunidad y ahora estamos como relanzando como la vuelta atrás de cómo estaba Ujú. antes, porque fue un error de cómo encaramos la lógica del producto y Taringa tipo no perdió la identidad con el producto como está ahora, entonces estamos como volviendo un poco atrás en lo que es la plataforma. Que también ese fue un error que cometimos, que bueno, qué sé yo, uno viste a veces comete errores, lo justifica, y ahora estamos con el proceso de arreglarlo y seguramente Y de un par de hacerse años cargo. digo, iba a decir, no, esa fue la peor cagada que nos mandamos, pero por ahora lo estoy viviendo, así que Ok, no lo puedo ok. decir de esa forma. Y contame ahora en dónde están hoy, ¿sí? Que bueno, me enteré por los medios y por tus posteos hace poquito la venta que hicieron de Ujú. la compañía, cuáles son los próximos pasos, cómo quedaron ustedes, bueno, por lo que me está contando, obviamente te quedaste adentro y seguís trabajando dentro de Sí, Taringa, cómo sigue todo, hacia dónde están yendo. sí, bueno, nosotros una cosa como importante que nos pasó es en el 2000, o sea, un poco para contarte el presente, te cuento un poco el pasado, un poco con estos problemas que teníamos entre nosotros, decidimos separar la empresa en tres unidades de negocios, o sea, una es Taringa, otra es la empresa de hosting Wirus y después Ujú, Poringa. Cada uno de los socios nos quedamos liderando un proyecto. Yo quedé liderando Taringa, mi hermano quedó a cargo de Poringa, que estando en Estados Unidos es un negocio que se puede hacer rentable, que definitivamente. Argentina eso era imposible, y después Alberto se quedó liderando la empresa de hosting. Y, y bueno, y lo que empezamos a hacer, un poco como un experimento en el año 2015 también, fue hacer un sistema de revenue share, que es tipo esto de distribuir ingresos. Hicimos una alianza con Sapo, que es una wallet de Bitcoin, Ujú. entonces lo que hicimos fue meter como una lógica en la cual empezamos a medir cuántos ingresos generaba cada publicación y en base a eso pagarle en bitcoins a los usuarios eh, digamos que habían generado ese posteo. Más o menos tuvimos como 65.000, creo, usuarios que entraron en el programa y habíamos distribuido en total como 500 bitcoins, que el valor de hoy, no sé, serán, Y no me acuerdo ahora, cuánto está el ahora cayó, ¿no? bitcoin. Ahora está como 5.000 y Sí, pico. pero claro, bueno, serían 2 millones de dólares del valor de ahora. Y, y bueno, No, ahí no, es como, sin dar nombres, ¿no? Pero el que más tiene, el que más más bitcoin Bitcoin tiene. tiene, ¿cuántos No sé, Bitcoin? ¿Hay no alguno que sé, se no lo, haya coronado? Tipo, debe haber, pero no lo tengo, nunca me lo pregunté, debería chusmear porque, ¿cómo está esa pirámide, ¿no? sí, El porque que cuando más nosotros tiene. arrancamos, el Bitcoin valía $300, $200, con lo cual el que más recaudó debe tener unos buenos ahorros si no se lo Por gasta. eso. Sí, no lo chequeé, pero es interesante para mirar. Bueno, hicimos ese experimento que tuvo cosas buenas, cosas malas. Después de ahí, lo que surgió en el año 2017 es armar como una lógica de descentralización de la plataforma, que acá ya por ahí empieza a ser como una conversación hipertécnica, pero lo que permite Bitcoin es que tiene lo que sería la blockchain, que es como si fuese una base de datos distribuida, en la cual se hace inalterable. Ujú. Después surgió una tecnología que es medio inventada como por Ethereum o demás, como que hay algún, pero como el que se hizo conocido, que permite hacer lo que se llaman smart contracts, que es como un contrato, que es como un software que ejecuta digamos, una función, no sé cómo llamarlo, basada en esta tecnología blockchain, con lo cual uno, por ejemplo, puede hacer, un caso simple sería hacer una apuesta, tipo gana River Boca, cada uno apuesta, no sé, una moneda, una cripto, no sé, un Ethereum, y cuando el smart contract mira contra
lo que se llama un oráculo, que es contra un lugar de donde va a tomar el resultado. Cuando River o Boca gana, le paga La entrega que automáticamente corresponde, claro. al ganador sin que haya una casa de apuestas en el medio, o sea, lo hace ya un Ujú. software de forma automática. Teniendo esa lógica simple, lo que permite es armar lógicas económicas súper complejas y ya armar lógicas económicas. Entonces, empezamos a armar un paper para armar una lógica económica donde todo ese sistema de distribución se genere de forma automática en base a las acciones que hagan los usuarios, o sea, las visitas de una publicación, los votos que tienen, quién comenta, los que tienen más puntos, o sea, como todas las acciones, que cada acción que hace un usuario en una plataforma social tiene un valor. Claro, Básicamente, si todo el mundo deja de usar Instagram o Facebook o Taringa, la plataforma no vale nada, o sea, es claro, basura. exacto. Con lo Ujú. cual, lo que realmente genera valor es lo que hacen los usuarios, y lo que está pasando, un poco la crítica, es que todo el valor de los usuarios se la llevan las empresas, o sea, al usuario no Ujú. le llega nada. Y esta tecnología te permite hacer que con esas reglas, con esas formas de distribuir, si están bien hechas, el usuario que más valor le aporta a la plataforma, más beneficios va a tener. Y entonces armamos un paper que es como una lógica para hacer esto y dijimos, bueno, hay muchas empresas que están armando tecnologías blockchain, que es como esta base, esta capa más de abajo, como estas bases de datos, por decir una manera, y como que van a necesitar productos que tengan masa crítica de usuarios, y nosotros como que tenemos una solución para que estas tecnologías tengan utilidad tanto para ellos, porque tendrían usuarios que usan sus tecnologías, como para nosotros, porque podríamos hacer que Taringa deje de estar controlada por nosotros y empiece a estar Claro, controlada realmente por la comunidad. Que esa es la cosa, esta cosa de centralizar, digamos, ya no hay una empresa o un grupo de personas que lo administra, sino que ya es una cosa como más democrática, donde la propia comunidad toma las decisiones de lo que pasa y ya funciona de forma autónoma. Y bueno, y ahí empezamos a hablar con distintas empresas que hacen esta tecnología, y una de las empresas en ese momento se llamaba RSK, que ahora ujú. se llama IOB Labs, que sus fundadores son argentinos, y, y bueno, y empezamos a hablar con ellos porque, nada, Diego Gutiérrez Saldívar, que es el CEO de la empresa, eh, tiene una visión muy parecida sobre lo que nosotros queríamos hacer, pero obviamente como una escala mucho más grande, con mucho más casos de uso. Empezamos a hablar como al principio de que nos inviertan, y bueno, después la conversación llegó a la posibilidad de que nos compren, y a nosotros nos parecía como una buena idea porque en ellos ya es una empresa que tiene bastantes años, tienen todo el conocimiento de la parte mucho más de cripto y blockchain, que nosotros ahí con una inversión la teníamos que salir a construir de cero. Había sinergia también en la visión como empresa. Los dos, tanto Taninga como IOB Labs, tienen la misma visión de lo que se quiere lograr, o sea, esto de generar tecnologías disruptivas, que el poder se lo tengan las personas, y un poco seguir rompiendo esta cosa de las cosas centralizadas o de los intermediarios. Eh, y bueno, y nosotros, digamos, a mí como proyecto, Taringa, tipo, me gusta, pero también un poco lo que me está pasando era que estaba un poco cansado ya de lidiar con llevar adelante Me una empresa en imagino, Argentina, me imagino. que eso también tiene que ver con el hecho de que me vine a vivir a Estados Unidos. Eh, bueno, y ahí un poco hablando entre los socios y todo, decidimos tipo, venderla. Una de las condiciones era que yo me quede trabajando, que a mí me pareció copado, o sea, por ahí otros, viste, venden sus empresas Y se quieren salir y corriendo. se quieren salir corriendo. Yo tipo, no, la verdad es como que me entusiasma, me gusta lo que están haciendo, me gusta poder continuar con el proyecto, digamos, Taringa, viste, en un punto es como un hijo, y encima Ujú. poder ayudar a que siga creciendo para el lado que nosotros queríamos que siga creciendo, que distinto es que si nos hubiese comprado un medio tradicional y lo quiere transformar en otra cosa, ahí no me sentiría cómodo, pero esto está realineado con lo que Por nosotros estábamos ejemplo, buscando. un clarín, ¿no? Y que arme un Tal tipete. cual, exactamente. Para usar Daringa para tirar para un gobierno o para el otro, digamos, eso no es lo que uno busca. Así que nada, esto se dio en septiembre del 2019, y contento, digamos, todo el equipo de Taringa continuó, ahora estamos creciendo en equipo, integrándonos con todo el resto de las áreas de la empresa, integrando proyectos, tecnologías
Y nada, y la verdad que es súper ¿Tenés, desafiante. tenés el equipo acá en Argentina trabajando? Sí, ¿Siguen sí, en sí, el las mismo oficinas equipo en ahí de Argentina. Santa Fe? No, ahora esa ¿Se oficina mudaron? sí, ya la estamos cerrando y estamos yendo como a la oficina de Diego Labs que está ahí Ah, más bien. por Palermo. Y nada, y Igual seguimos ahora como, imagino todo remoto ahora. sí, ya veníamos como todos remotos, ya creo que hace 2 años que estamos trabajando 4 días en Ah, casa y fantástico. uno en la oficina. Por eso también me resultó bastante fácil venirme a vivir acá, Claro, porque no estábamos trabajando todo remoto. Y nada, la verdad que, por ejemplo, esto que está pasando ahora con todo lo del coronavirus no nos afectó en lo laboral. claro. El trabajo sigue Ya como lo estaban veníamos adaptados. haciendo. Sí, es más por ahí el tema de tener a toda la familia dentro de tu casa, viste que eso por ahí molesta un poco, pero Caos. el día a día no cambió tanto. Eh, y así que estamos con eso, y ahora estamos con un proyecto, el primer proyecto de este proceso de centralización, que es una cosa más a largo plazo. Lo que estamos armando es todo un sistema de rewards, donde los usuarios van a obtener el token de Taringa, que se va a llamar Tcoin, y ese Tcoin lo van a poder usar para acceder a diferentes tipos de beneficios, es un poco la idea del principio, tipo descuentos o poder comprar o conseguir cosas más tipo virtuales y demás. Y bueno, la idea es arrancar con esto como una especie de MVP para ir probando un poco la lógica, ir validando las lógicas de distribución y después, bueno, cada vez ir ampliándolo más para que, pues también testeando los temas regulatorios y todo lo demás, y bueno, y a futuro ya empezar a hacerlo funcionar como una especie de moneda más abierta, pero como más a un largo plazo. O sea, distinto por ahí a como lo encaró Facebook con Libra, que se mandó a hacer una moneda así medio de una. Nosotros como que llegar a hacer una moneda es como lo último que intentaríamos. O sea, como que el Bien. valor pase por otro lado, no por un valor tan tangible monetario, sino más sobre una especie de cosa de trueque como tiene, ¿viste? Algunos juegos o no sé, Sí, los sí, sistemas de clarísimo. millas de las aerolíneas, un poco por ese lado. Bueno, un gran desafío por delante. Sí, Y es nada, divertido. divertido y aparte de, bueno, de nuevo reconvirtiéndose y nada, con lo divertido que tiene la incertidumbre de esto funcionará, no funcionará, cómo. Este, y nada, eso hace que, imagino, no sean nada rutinarios tus días. No, y es un poco volver a vivir como los inicios del Internet, o sea, lo que Claro, se siente o lo que siento yo es como cuando estaba, no sé, en el 90 y pico haciendo páginas web y decía, wow, puedo hablar claro. con gente de otros países y en tiempo real y gratis. Ahora es como, wow, vamos a poder cambiar toda la economía del mundo o va a impactar un montón en cómo se utiliza el valor que generan las personas de una forma distinta, y va a cambiar todo. Es como más difícil el cambio porque ahora el desafío casi a veces está entre cosas más grandes como es un gobierno, un sistema económico mucho más poderoso que por ahí lo que cambia Internet. Pero si hacemos bien nuestro trabajo, esto debería ser bastante revolucionario y en un par de años cambiar el mundo como lo cambió Internet, digamos. Como siento eso y creo que por eso me parece divertido. Y desafiante. Sí, desafiante. Che, y Mati, para ir cerrando, que la verdad que se hizo larguísimo y me encantó, estuvo buenísima toda la historia, y nada, y conocer conocer a la persona, ¿no? Atrás de semejante proyecto. Y te hago una pregunta así como para descolocarte y sacarte del pensamiento que venís teniendo. Eh, ¿Cómo te imaginás a un Matías sin taringa? O sea, Si no más que un hubiese sin pasado, taringa, sí, ahí está, mira, me gustó. Sin querer me formulé dos preguntas en mi cabeza. Un Matías sin taringa y un Matías post taringa. y sin Taringa, no sé, o sea, creo que seguiría trabajando como en internet, tal vez Ujú, estaría mucho más enfocado, qué sé yo, por ahí hubiesen surgido otras cosas, pero me lo imagino más desde el lado trabajando con el hosting más puramente dicho y no por ahí sin habernos metido en todas estas cosas. Eh,
pero siempre trabajando en internet, digamos, es como, cuando yo arranqué en esto dije, quiero morir haciendo esto, es como que no me imagino haciendo otra cosa. Obviamente después uno por ahí, viste, se mete en otros negocios, pero en el día a día el foco es esto, es internet y todo lo que es tecnología. Así que no sé dónde estaría, por ahí el hosting sería más grande porque hubiese puesto junto con los chicos más tiempo a eso y por Mirá, ahí la empresa sería más no grande. me, no me cabe duda, no me cabe duda que hoy serías, no sé, un SiteGround o algo similar. Y pues, Uno de estos sí, hosting gigantes de Estados Unidos. y, y bueno, O algo cercano a eso, no me cabe sí, duda. o Dice. alguna cosa así más relacionada con los hosting, no sé. Y ¿Y el Postaringa, post-Taringa? ¿Cómo te imaginas? y no sé, también me imagino haciendo cosas, no sé cuánto voy a hacer, o sea, una cosa que me gusta de esto es que creo que voy a aprender un montón de todo el mundo blockchain y todo Ujú. esto, con lo cual seguramente a futuro pueda seguir haciendo cosas relacionadas con este mundo, y si no, con el mundo más de tecnología, qué sé yo, o sea, mi hermano, por ejemplo, como tomarlo medio como una especie de espejo que es en muchas cosas, él empezó a emprender empresas nuevas, tiene ahora está desarrollando una app que se llama Price Pools, ¿Ah? que es un sistema que vos agarrás y tipo instalás la app y podés marcar los productos. Ahora lo está haciendo con Amazon, después lo va a hacer con otras cosas. Marcás los productos que te interesan y cuando bajan de precio te manda una alerta. Y Ah, también mirá podés vos. ver si en la historia del producto está a un precio normal, está alto o está bajo. Entonces, en base a tu necesidad, un poco podés decidir tu compra si te conviene hacerla en ese momento o no. O esperar un poquito, Y, claro. o esperar que baje el precio cuando está, tipo, hay una alerta que es tipo el precio más bajo de siempre, y ahí tipo, bueno, listo, lo compro ahora porque es como nunca estuvo tan barato como ahora. Y bueno, está haciendo eso y como que lo está llevando como un nuevo emprendimiento, levantó guita de inversión y todo, lo está yendo bien. Y un poco yo pienso, bueno, si, y un poco eso le permitió por no estar tal vez en Taringa, él es un Claro, posting, claro. está un poco en esa situación y empezó a hacer esto y está bueno, a mí tipo, lo aliento porque la verdad que está bueno lo que está haciendo. No sé, me imagino haciendo un poco lo mismo. Y después por otro lado está Alberto, que sigue con la empresa de hosting, y desde que Alberto se puso a hacer eso, en 2015, el hosting empezó tipo a crecer, casi tiene un crecimiento del 100% interanual, con lo cual, El famoso tema del foco. sí, es poco, con lo El cual, no foco. sé, podría estar haciendo cualquiera de las dos cosas, pero, o no sé, o una tercera, pero me imagino algo por ese lado. Qué bueno, qué bueno. Che, Mati, te agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo, un placer gigante hablar con vos, volver a escucharte, que hacía un montón que no te veía ni te escuchaba, y nada, y conocer esta historia más de la trinchera, Sí, no, que a y veces no se escucha. sí, no, y para mí también me encanta hablar con vos, aparte de tantos años compartidos en este mundo, nos conocemos hace tanto y por ahí no tenemos por ahí la oportunidad de hablar seguido, me encanta charlar con vos y como que tenemos mucha historia en común, aunque no hayamos trabajado juntos, vivimos Sí, muchas sí. cosas como medio en paralelo y con experiencias muy como iguales. Así que nada, me encanta hablar con vos, me encanta Y los lo. dos estamos enamorados del mundo de Internet y no vamos a Sí, dejar tal nunca cual. de trabajar en esto, Sí. Y no, y sin me lugar a encanta dudas. lo que estás haciendo, la verdad es que sos como una especie de mensajero de nuestro mundo, así que está buenísimo y nada, Me estoy enamoré de súper la contento. comunicación ahora, ¿viste? Me enamoré de esto de poder Sí, comunicar, de hablar y la. está muy bien. Y la consultoría me ayuda mucho también a eso. Y, Así sí, que no, también disfrutando mucho. me alegro y la verdad que nada, un placer charlar como Lo siempre, mismo digo, siempre lo querido. disfruto. Cuídate mucho del coronavirus, sigan encerrados, no salgan. Y esperemos Lo que esto mismo, pase pronto, pase pronto. sí, tal cual. Bueno, querido, Bueno, un listo. abrazo gigante. Igualmente. Chau, Igualmente chau. y nos hablamos. Chao.